Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Pues Jack Rock nos trae de nuevo a Dogma con ese Live Radio Kiss FM. La canción es My First Pick. Ya sabemos, esto es un concierto que hicieron en un programa de radio, entiendo. El conciertillo era unos 45 minutos y ya hicimos una reacción antes. Vamos a hacer otra canción. Así que amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las reacciones y vamos allá. Someone's kitchen. I took some rock on, put it in my pocket. I was feeling warm, time to go to rest. And after a short while, all the nuns were resting. I went to the yard. Put out of me, it makes my mind bleed. Yeah, I started crying, that was my first beat. Jewels in my skin, I felt pain in me. Think that it was worth it, greed inside of me. My hands were all bloody, mixed it with my pith. Go and trace that body, licking all that filth. God, tell me the lie, you want to it. I love the illicit, that was my first beat. You put out of me, you're mixing my beat. And I started groaning, that was my first beat. My face, Ahora le voy a dar un poquito para atrás, que ahora ha entrado en lo que sería el estribillo ahí. Bueno, pues tenemos de nuevo esta formación que es la más moderna. Y bien, es un comienzo algo sobrio, ¿verdad? Calmado, tampoco una introducción demasiado espectacular. Lo que sí me gusta el sonido del guitarreo. Está muy bien Sí, sí. porque es una distorsión seca, profunda, sin demasiados efectos. La batería bastante contenida, eh, marcando ahí el pulso más que el ritmo. Y la voz, bien, me gusta porque además es una voz que no está procesada, así que podemos ver exactamente la capacidad vocal que tiene la cantante, que hemos dicho que está muy bien, que esta nueva Lilith pues es distinta, tiene un estilo diferente, tiene un registro que es distintivo, no tiene que ver Sí, sí. con la anterior, sin embargo, se defiende muy bien. La vez anterior nos entretuvimos un poquito más comparando. A ver, muchas veces para gusto los colores, es decir, a mí personalmente ya dije que me gustaba más la anterior, porque a mí las cantantes, las vocalistas de rock me gustan que tenga esa agresividad, esa potencia, incluso la voz un poquito rasgada, porque le viene muy bien al género. Pero esta cantante lo hace muy bien, muy bien. Tiene actitud, se desenvuelve bien, los giros de voz lo hace correcto, afina bastante bien, el color de voz es bonito. Tal vez no tenga tanta potencia, pero sin embargo, em,
va en conjunto con el tema, así que no se queda corto ni mucho menos, va muy bien. Estuvimos hablando si, bueno, la gente se terminará acostumbrando a la nueva Lilith o no. Em, yo creo que es posible que no haya ningún problema. Es decir, otra cosa son las guerras internas que tiene esta banda, pero aquí suena muy bien. Suena- Pues estaba mirando el vídeo anterior Sí. que Jack Narrock nos explica, bueno, nos puso Rafa que era la alineación más estable, Ujú. o la que más ha durado, porque ahora mismo no puedo ver ese comentario, pero Jack Narrock dice, esta fue la formación más estable que tuvo la banda, la que empezaron a presentarse en vivo y la que alzó la voz. Con la banda pasa algo así como en la Iglesia Católica, que le suman dígitos cuando hay uno nuevo. Si no me equivoco, Lilith tercero es esta, Lamia segunda a la guitarra principal, Rusalka segunda, la segunda, Nixie segunda el bajo y Abrahel segunda la batería. Esto de terceras, segundas, es un... Sí, sí. Bueno, Y Amarael 666 también nos dijo que es la mejor línea, la formación. Dice que consiste en Amber, Patty y Grace, más Nixie y Abrahel, que eran las que no se habían ido. yo la verdad es que ya me Pero pierdo. que vamos, que Amber se fue antes del evento del Wacken y Patty y Grace también se han ido. Así Yo que, ya dimito con el tema de saber cuál es cuál. Lo bueno que como son los personajes, dices Lilith y no te equivocas. claro, sí, La claro. cantante es Lilith siempre. Bueno, vamos, que yo decía que digo, esta será la última alineación porque el vídeo se publica en mayo de 2025. Yo sé que al final, en octubre, ¿no? Fue cuando se fueron las tres. Es que claro, Sí, muchas, pues, deben de haberse ido después. pero sin embargo, esta no es la que vimos la vez anterior. Esta es otra. Claro, es que también supongo que desde que se va hasta que oficialmente se va también pasa tiempo y muchas veces también hacen un concierto y en este caso es el canal de la emisora de radio la que lo publica el concierto, que muchas veces no se publica en el momento que se graba. Así Claro, que, que lo bueno, mismo se grabó el año anterior o vete no tú lo a sé. saber, ¿no? Claro, no lo sé. Bueno, da igual. En cuanto al vídeo en sí, a ver, lo que decía, ¿no? La batería con mucha contención, la voz muy bien, sin ningún tipo de artificio. Y bueno, em, esto no es un directo en, digamos, en un gran escenario, pero sí Al uso. es un directo. Es un En una directo, emisora pero de radio. sin público. Claro, efectivamente. Nos dijo Rafa, ¿no? Claro, yo decía que, bueno, esto no deja de ser una prueba de fuego real. Así que me gusta. Este tema no es que busque potencia, como decía, busca credibilidad emocional. Así que bueno, mm, hay cierta tensión así como psicológica y está bien. Te va llevando poco a poco este tema y bueno, es una buena apuesta. Tal vez alguien en un programa de radio intentaría pues tirar por lo espectacular y creo que este tema te va llevando así poco a poco de la mano. Está muy bien. Venga, vamos a continuar. You put on me, you're mixing my beat, and I started moaning. That was my first beat, my face. Whoa, 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 Voy a hacer una parada. Por un lado, a ver, la guitarrista que veíamos más a la izquierda.
esta no que ha estado tocando el solo, esta de la izquierda, mientras Lilith estaba cantando, ella estaba haciendo una segunda voz con la guitarra, ¿vale? Es decir, todo el tiempo estaba ahí como si estuviera haciendo los coros, reforzando el tema de los agudos. Y, y después hay cosas que a la gente se le puede pasar por alto. Cuando empieza a hacer el solo, eh, esta guitarrista que tenemos en el centro, em, solamente el cómo coloca la mano, es decir, tiene una gran técnica a la hora de tocar, no tiene, es decir, no tiene esos vicios de gente que tiene los dedos más estirados, peor posicionados, sino es técnica pura el control que tiene, muy bien jugando deslizando las notas con los slides, toca súper limpio y eso que ha hecho así empujando las cuerdas hacia arriba, eso es muy de rock de la vieja escuela. Sí. Así que tiene unos fundamentos importantes, ¿no? Es decir, no ha tenido mucho tiempo para hacer el solo y sin embargo lo ha hecho fantástico. A ver si puedo tomar un fotograma en el que se vea ella tocando. Fijaros que los dedos, lo que vais a ver directamente es la parte plana, que el dedo, si este es el diapasón, tiene que estar así, ¿no? La uña, digamos, eh, Recta, ¿eh? justo vertical con respecto al diapasón. Entonces está la mano bien puesta de verdad. Bueno, detallitos, ¿no? Pero fijaros lo limpio que toca. Lo limpio me refiero a que cada nota suena perfectamente, no hay nada de suciedad, es decir, de arrastrar las notas mal y de que haga una nota mal puesta. Todo está en su sitio y cuando a la vez que hablamos de este grupo de lo bien que lo hacen, me da más coraje de las condiciones que tienen, ¿no? Entonces me da un montón de coraje que vivan esta situación. Bueno, Pues sí. vamos a retomar. Os estáis fijando, bueno, te estás fijando, David, a la izquierda, todo el tiempo haciendo esa segunda voz con la guitarra, Sí, sí. ¿vale? Fíjate, porque es que eso hace mucho, es decir, son cositas que no notas, pero que ayudan a que la canción vaya hacia adelante, ¿no? Porque vemos que con la forma de cantar y demás, toda la instrumentación empieza a reforzarse, a ganar cuerpo, sin prácticamente darte cuenta. El bajo poco a poco se va haciendo más perceptible, da esa atmósfera, va cargándose de intensidad, de intensidad emocional, no de más fuerza, es decir, no están ahí. Van añadiendo esas pequeñas variaciones rítmicas que le van dando vida al tema, pero todo es súper sutil. Sí. La batería muy bien. Bueno, cuando da ahí en los toms, todo está hecho para sostener en cuanto al ritmo, no para lucirse. Y bueno, está muy bien porque, bueno, luego si eso tratamos de la letra, pero hay como mucha delicadeza a la hora de hacer los arreglos y todo va como increciendo, pero tan suave que ni te das cuenta, ¿vale? Pero el tema te va acompañando, está muy bien. Yeah, no
Genial. Pues lo dicho, el tema, Acaba como ha empezado, ahí, efectivamente, eso es un recurso también, con música inquietante de peli de terror. claro, es un recurso típico de volver a cómo comienza y así se cierra el círculo. Al final las canciones tienen que tener un comienzo, un clímax en el que la tensión musical va al máximo y después se tiene que resolver, ¿vale? Para darle esa sensación de final. Si no te da la sensación de que queda inconcluso. Así que, Bueno, eso sí, excepto si eres Anthony Barone, que te tienen que poner paracaídas para que frenes. sí, efectivamente. Bueno, pues este de My First Pick, pick es pico, pero yo creo que entendido aquí como éxito o triunfo, digamos, estar en la cresta de la ola. Y dice que es una, bueno, pues como una experiencia al límite, un cruce así emocional, psicológico, moral. Lo del pico es una metáfora. Y bueno, mm, tampoco hay unas declaraciones así épicas. Habla un poquito del descubrimiento, de la pérdida de la inocencia, de consecuencias irreversibles, de conciencia. Y bueno, de ambigüedad moral también. Así que bueno, está muy bien. Bueno, más o menos la temática que ellas suelen tratar, ¿no? En sus letras, que juegan siempre con el tema de la moralidad. Lógicamente, em, ataviadas de monjas Satánicas. satánicas, pues es lo propio, ¿no? Pues muy bien. Me ha gustado Jack Narrock, gracias. Aquí nos estás haciendo descubrir a Dogma en diferentes temas, así que muy bien. Es un grupo que se merece más... Bueno, no sé, no puedo calibrar el reconocimiento que tienen actualmente. No soy experto en Dogma porque lo seguimos desde hace poquito con las reacciones, pero sí que sé que en las diferentes formaciones que ha tenido, todas son eh, buenas Muy artistas, buenas, sí, sí. buenos músicos, eh, maltratados laboralmente, pero son buenos músicos. Así que, Bueno, eso de maltrato laboral al final es en casi todos los ámbitos. bueno, pero que ocurra con Lo que frecuencia. pasa que aquí es muy cantoso. Después de que se conociera lo que les hacía el productor, pues oye, Bueno, yo creo que habrá ocurrido muchas más veces de las que creemos, pero al hacerse público, claro, claro. pues está bien que se denuncien estas condiciones laborales. Bueno, pues amigos, gracias por, concretamente a Jack Rock, por patrocinar la reacción y si os ha gustado, por favor, para apoyar el canal, se agradece el me gusta, suscribiros, la campanita. Amigos, dos formas de apoyarnos, el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join. Lo que veis aparecer por la pantalla, nivel 1 veis las reacciones antes de tiempo, nivel 2 vamos subiendo contenido extra y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas como hace Jack Narrock. Dependiendo del tipo de Patreon, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 reacciones personalizadas en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo y pues nada, nos vemos muy pronto. Adiós. Hasta luego.